Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Mientras Tanto. Como siempre, te acompaña Ian Echegoyen para hablarte en esta oportunidad. Y sé que si escuchaste el tráiler de este episodio, te habrás dado cuenta que omití darte el tema a propósito, para que tú mismo hicieras el esfuerzo por deducir de lo que iba a tratar. Pues se trata nada más ni nada menos que sobre la cultura. Pero todavía no te vayas. Estoy casi seguro, o al menos en la mayoría de los casos, que la abstracción que se hace sobre el concepto, o al menos ese término algo nebuloso que te viene a la mente, tiene mucho que ver con una parte más bien accesoria, complementaria de tu vida, y te imagines quizás actividades artísticas como la música, el baile, la pintura, el teatro, o costumbres como pueden ser celebraciones folclóricas de tu región, trajes típicos o comida típica, e incluso también algunos trabajos intelectuales, ¿no? Como pueden ser las obras literarias. Y todo esto entiendo, o por lo menos percibo, que en muchas personas en la actualidad lo sienten como algo ajeno, lejano, algo de lo que pueden despojarse en el día a día hasta que lo necesiten o lo decidan incorporar en alguna actividad recreativa más que nada, pero en la que no se piensa ni se reflexiona durante el resto de nuestras actividades y nuestra propia forma de actuar. Hasta tal punto es este divorcio que hay algunos políticos, por lo menos en nuestra región, que lo conciben como algo con lo que no hay que perder el tiempo, que no tiene una utilidad financiera y que si el retorno de esa inversión no es cuantificable monetariamente, entonces es algo inútil. Demostrando, creo yo, con esto una supina ignorancia. Y te voy a explicar ahora por qué, antes de que puedas sentirte ofendido si te identificas con alguno de estos políticos o por lo menos le tienes cierta empatía. Antes de continuar, eso sí, te recomendaría encarecidamente que hagas un rewind hacia episodios previos. Porque si bien, y creo que lo comenté en el primer episodio, que no he planificado este podcast desde un punto de vista académico, como subir un sílabus con materias y temas ordenados, sí veo que es necesario que los veas o los escuches para que puedas concatenar algunos conceptos previos de los cuales voy a hablar aquí y también en episodios futuros y que podrían ser confusos o parecer sin sustento si es que no has entendido la forma en que yo razono estas cosas. Suelo usar mucho el pensamiento sistémico y por eso si te falta algún elemento de este razonamiento, de esta forma de pensar, es probable que no termines de asimilar lo que te voy a comentar, porque no pienso hacer una recapitulación sobre cada concepto que toque. Quizás haga algunos guiños a episodios pasados, pero eso es todo, no pienso volver a sobre el tema. Hecha esta aclaración, sigamos. La cultura, si bien engloba estos conceptos que te mencioné hace un rato, quedan bastante cortos cuando abordas la definición que incorpora el diccionario. Yo mismo, antes de pensar en este episodio, estuve un buen momento intentando definir de lo que quería hablar hoy, pues quería continuar con temas macro, dejando lo más específico o que tenga una lógica de continuidad para capítulos posteriores, para evitar confusiones. Y mientras reflexionaba y trataba de pensar en qué podía tocar en este episodio, no se me venía una idea clara a la cabeza. Por suerte, doy la casualidad de que un amigo de esos especiales que les comenté en el primer episodio introductorio, nos dijo para reunirnos a almorzar. Y en nuestra conversación
fue llevando hacia el tema que yo justo quería tocar el día de hoy. Tenía algunas ideas sueltas, pero no tenía el concepto específico que quería abordar. Entonces comenzamos a conversar y surgieron varias ideas y críticas sobre la actualidad que nos tocaba vivir. Y se mencionó en ese contexto la palabra cultura. Yo había pensado en otras palabras para nombrar este episodio porque pensaba tocar varios casos específicos. Pero al escuchar la palabra fue como que el engranaje que faltaba para unir, para amalgamar todo ese conjunto de cosas en las que pensaba y las que estábamos conversando. Esa fue la palabra más precisa, la que englobaba todo lo que quería decirles. Ahora les voy a dar la definición del diccionario para ver si es que ustedes tenían pensado que esta era su definición cuando les hablé de cultura en el tráiler. Dícese que es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Piensen bien en esto, conocimientos que permiten que tengas un juicio crítico. Así que cuando algún político te quiera quitar incentivos hacia la cultura o te intente convencer con alguna idea, lo que está haciendo es erosionar, restar, minimizar tu propio juicio crítico, que es mediante el cual tú te comportas, mediante el cual tú formas una opinión, mediante el cual puedes escuchar a alguien que intentan convencerte de algo y tú puedes, a partir de ese conocimiento, reflexionar y no asumir simplemente una posición que se base en algún sistema de creencias. Es decir, no asimilar ninguna información sin un filtro. En síntesis, que no te tomen el pelo, que no te engañen. De lo otro, lo que hablamos anteriormente, como es el arte, las costumbres, el trabajo intelectual, son más bien manifestaciones, expresiones que emanan de la cultura. Son formas en las que se comunican estos conocimientos dentro de la sociedad. Por lo mismo, si pensabas que este podría ser un episodio en el que me decantaría por hablar sobre expresiones de la cultura, pues ya sabes que no es así. Quiero referirme primero a la cultura como uno de los medios que moldea los comportamientos sociales. Cuando conversaba con este amigo y en parte emitíamos críticas sobre el comportamiento de nuestra sociedad, caímos en cuenta que estos moldes sociales parecían repetirse en el tiempo, o por lo menos algunas características, ¿no? Y claro, es fácil adivinar que la cultura, al ser transmisible, es heredable entre sociedades, pero también deberíamos presuponer que, como todo componente histórico y humano, también tendría que adaptarse y evolucionar. No es solamente una fuente de conocimientos inmanente la cultura. Creo que podrás apreciar que una de las características que tiene es que se manifiesta entre generaciones, es la de que existan ciertas brechas culturales. Cuando hablas con tus padres o con personas mayores, no solamente captas su experiencia y sabiduría sobre temas que aún son vigentes y de los cuales puedes extrapolar algún conocimiento valioso, pero también te darás cuenta que muchos de sus detalles tienden a la obsolescencia y no son aplicables a tu tiempo presente. Si bien tú puedes tomar algo valioso de ahí, te darás cuenta que la fuente, que le agregan de su propia generación es totalmente diferente a la tuya y no encajan ahí. Y esto pues obviamente son añadidos generacionales, que sobre unos cimientos que siempre permanecen. De igual modo te darás cuenta, si tienes la edad suficiente, que cuando hablas con personas menores, es muy probable que ellos también encuentren muchas de tus concepciones
como algo desactualizadas. Pero estos cambios no son tan grandes como para quebrar la sociedad. Y es porque identificamos que hay rasgos culturales que son análogos, comunes, afines a toda la humanidad, que parecen permanecer y que son más bien propios de la especie, como un tipo de epigenética social que está codificada en nuestros genes, sin mediar patrones regionales y sin que haya habido interacciones. Recuerdo que en un documental que vi hace un buen tiempo, un arqueólogo justificaba estas similitudes sin mediar un espacio común, como que las sociedades, al enfrentar problemas similares, encontraban soluciones similares. Y creo que en parte esto podría ser cierto si es que no considerara que el propio entorno jugó un papel fundamental en el propio desarrollo. Entonces no se entendería que ciertas soluciones hayan sido universalmente adoptadas teniendo entornos tan diferentes. Nos pusimos a analizar con mi amigo cómo muchos de los constructos sociales que han aparecido a lo largo de la historia humana han persistido. E incluso a pesar de que todas las manifestaciones culturales que hayan evolucionado hasta ser más como un componente anecdótico, ¿no? El tronco sigue siendo el mismo, pero se van cambiando las hojas según pasan las generaciones. Entonces me puse a pensar cómo estas estructuras organizacionales que se han formado como entes vivos se han comportado de forma similar en el tiempo. Estas sociedades son como si fueran entidades, organismos vivientes, y que también se manifiestan en la dimensión del tiempo. Y me entenderán mejor si es que prestaron bastante atención al episodio pasado, en el que toqué el tema del panpsiquismo. La clave aquí es el tiempo. Yo le pregunté a mi amigo si tenía alguna sospecha de cómo había surgido la cultura. Como siempre yo les repito, sé que soy un poquito tedioso con eso, es de que cuando se discute sobre algo siempre tiene que retrocederse hasta el origen de ese algo para poder entender cómo surgió y saber que no haya un malentendido y se pueda llegar a partir de una discusión desde un punto en común. Entonces le pregunté cómo creía que había surgido la cultura, si había una línea divisoria, un inicio, una forma de identificar en qué momento se partió de esto. Y o sea, claro, podemos verla claramente en los orígenes de la humanidad, mediante sus patrones de comportamiento adaptativo al entorno y sus propias expresiones, ¿no? Como fueron las pinturas rupestres, sus herramientas, sus vestimentas, pero también en sus estructuras sociales, en su organización. Algunos de estos son claramente aprendidos y transmitidos a través de la herencia genética directa, como sucede en la teoría de la evolución con muchas características que poseen las especies. Pero también hay otros que son manifestaciones culturales, ¿no? Pero ahora quiero que piensen en algo, que retrocedan aún más en el tiempo. Estamos en la prehistoria, hablando del Homo sapiens y cómo se comportaba y se formaba su cultura. Y no es muy difícil abstraerse a eso, ¿no? Pero hay ciertos patrones, como les digo, que son heredados y que tienen que haber sido heredados también de sus ancestros. Y quizás no fueran tan racionales, en los cuales no existirían estas manifestaciones culturales. Creo que si se ponen a mirar bien, además en otras especies, no solamente el ser humano y su pasado, sino en otras especies y tienen otras formas de organización social, otros patrones de comportamiento, que también han surgido de un punto en común en el pasado, en el inicio. Y se darán cuenta, creo, si es que
lo han analizado como lo he hecho yo, que a partir de ahí podrán distinguir más claramente constructos naturales y también algunos artificiales, que son más bien forzados por un acuerdo social que es generacional, que ya no es a través del tiempo, sino que sucede en una generación. Por políticas, si es que lo podemos llamar así, que es un tema más específico del cual voy a hablar más adelante en el canal y desde esta misma aproximación. Considera el cómo, con estas definiciones de origen, la cultura está inmersa en la sociedad y determina, sea de tus propios genes o desde acuerdos generacionales, el cómo se desarrollan las sociedades y sus individuos, para que puedas analizar los comportamientos de tus semejantes, no solo desde un punto de vista crítico ajeno, ¿no?, en el que se vea ese individuo que quizás haya molestado una forma de comportarse y siempre se diga que la sociedad está mal porque la gente actúa así. Es cuestión de comprender por qué actúa así y que quizás esas personas también sean víctimas, si lo podemos poner en ese sentido, de esa herencia genética o epigenética social que asimila y que también te incluye a ti como un elemento más dentro de este ente vivo social. Yo quiero dejar este episodio aquí. Vamos a continuar hablando de esto en un siguiente episodio. Sé que hay muchas cosas que quizás hayan quedado afuera, pero el tema es tan extenso que creo que es mejor terminarlo por hoy. No quiero irme sin antes pedirte que si te ha parecido interesante el contenido, puedas suscribirte a tu plataforma de podcast preferida. Nosotros transmitimos desde Apple Podcast, Spotify y YouTube. Además, si tienes algún tema que te interese, que discutamos aquí, también nos lo puedes hacer llegar por nuestras redes. Estamos en Instagram, TikTok y YouTube, como mientras.tanto.podcast. Si el tema amerita, podemos dedicar un episodio completo a tu pregunta. Y si no, en el futuro emitiremos un episodio recopilatorio donde analizamos las preguntas que nos hayan hecho llegar. Quiero aprovechar también para saludar a todas las madres dignas del nombre por su día, en especial a la mía y a las de mi familia. Yo me despido y les mando un gran abrazo. Mientras tanto, regresa el siguiente domingo. Nos vemos.